claramente la investigación, la nueva fiscal de la Nación está haciéndolo de una manera muy célere, pero el presidente tiene que ayudar a aclarar, tiene que deslindar, no puede quedarse como que esto no existe, ¿no? Y entonces poder retirar a las personas cuestionadas en el gabinete, en los principales ministerios, en las principales organizaciones del Estado, y no estar viendo los ministerios o las otras organizaciones clave del Estado como un de salud, como un Petroperú, como cuotas de poder o un botín. Estamos ahora acompañados en nuestros estudios de Óscar Cáipoles, presidente de CONFIEP. Un gusto, Óscar, que estés acá en Exitosa. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Yo creo que todos compartimos la preocupación, y quisiera comenzar por esto, ¿no? Por este tema, de cómo salimos de este entrampamiento en el que estamos. Estamos ya prácticamente un año, vamos a cumplir un año entrampados, ¿no es cierto? Con este tema de que si se vaca, no se vaca el presidente, si renuncia, no renuncia el presidente, que se queda, que si Vladimir Cerrón entra, sale, y el país está parado. Y estamos esperando respuestas. O sea, no quiero decir que no se resuelva el tema de Castillo, que hay que resolverlo. O sea, no puede quedar en un interrogante en la nebulosa si el presidente es culpable o inocente de actos de corrupción. Eso tiene que saber si tendremos que actuar en consecuencia cuando tengamos la información. Pero ¿qué hacer para que el país salga de este entrampamiento en el que estamos? Bueno, en primer lugar, habiendo transcurrido prácticamente 12 meses de gobierno, no vemos ninguna política pública que ayude a reactivar la economía plenamente, sobre todo en los sectores que no han regresado todavía a niveles prepandemia. Y esto incluye la generación de empleo, ¿no? Si bien tenemos el mismo nivel de empleo total, todavía tenemos un porcentaje importante y alrededor de 500.000 de empleos que se han precarizado, ¿no? Y tenemos niveles de informalidad mayores a los que teníamos en el 2019, 77%, ¿no? Entonces, no vemos por parte del gobierno ninguna acción concreta para poder ayudar a reactivar la economía, generar más empleo, que debería ser el gran indicador de medición de bienestar, y con eso mejoran los ingresos y todo comienza a moverse de una manera positiva, ¿no? Un círculo virtuoso. Lejos de eso, no se genera confianza, vivimos un clima de inestabilidad, tenemos mensajes contradictorios, se dice sobre todo afuera, bienvenida a la inversión, pero cuando estamos acá los mensajes no son los mismos, no se resuelven los problemas de conflictividad social, pero eso es cuando hablamos de la empresa, y cuando hablamos de la empresa hablamos de la pequeña, la micro, la pequeña, la mediana y la grande, hablamos de los trabajadores también, pero estamos hablando también de los que viven en la informalidad, ¿no? Sin embargo, tampoco vemos que se atiendan las necesidades de la población. Nos hemos enterado hoy en la mañana que tenemos el 5º presidente ejecutivo de salud en este gobierno, ¿no? Cuando el problema de salud no hemos aprendido de la pandemia, se han pospuesto la atención de ciertas enfermedades de riesgo, no estuvieron abastecidos bien los medicamentos también para estas enfermedades de riesgo, como algunas enfermedades oncológicas. Sin embargo, pareciera que la salud, más allá del buen trabajo que hizo el gobierno nombrando al ministro Ceballos y que mantuvo al equipo que estuvo trabajando durante el gobierno del presidente Sagasti, sacó adelante el proceso de vacunación, y hay que reconocerlo, eso nos permitió reactivar las actividades y con ello la economía. No se está atendiendo las necesidades, y si a eso le sumamos, Nicolás, el problema de los fertilizantes, o sea, estamos queriendo salir de una pandemia con tantas muertes y con tanto impacto económico, y ahora podemos tener una crisis de hambruna, y hemos tenido también 3 ministros, estamos con el tercero, que parece una persona más seria, al menos canceló el segundo intento de adquisición de fertilizantes, pero ya pasaron 60 días, y si esto no llega en agosto, entonces... Bueno, esta mañana anunció ya, tuvimos una entrevista, pues fue muy breve porque estaba entrando al Consejo de Ministros, pero la entrevista fue para decir que este proceso va, que no es un tercer concurso, ha dicho, que es uno nuevo, que esto es otra cosa, que no tiene nada que ver ni con la regla de juego, ni con la manera como se habían hecho las cosas, ¿no? Que estaba mal, ¿no? Y eso creo que ha estado claro. Ahora, pero el problema es que yo creo que está claro lo que hay que hacer, pero ¿cómo logramos que se empiecen a hacer las cosas? Mira,
Entrevistamos el otro día a los dirigentes del sindicato de Provías descentralizado, envuelto en escándalos de corrupción, ¿no es cierto?, por el tema de Tarata. Y resulta que en los últimos meses tienen más empleados, porque han contratado un montón de gente bajo diversos sistemas, el CAS, incluso el sistema este perverso de los recibos por honorarios. Es decir, tienen el doble de empleados o más de los que tenían, pero han ejecutado solo el 10% del presupuesto. Y Provías descentralizado es construir carretera, mantener carretera y darle chamba a la gente para el mantenimiento en los distritos. Así es. ¿No? Porque es recontra generador de empleo el sistema de Provías descentralizado. Entonces, ¿cómo es posible que esté pasando eso, no? Mira, nosotros tenemos 3 problemas estructurales que, si no los resolvemos como país, difícilmente vamos a avanzar. En los niveles de informalidad, que son insostenibles, la descentralización, es decir, que los recursos que aportamos el sector privado, los trabajadores, los consumidores, no llegan a atender las necesidades de infraestructura pública y servicios públicos a la población, y la corrupción. Y los 3 se retroalimentan entre sí y se potencian, ¿no? Entonces, lo que sí no podemos nosotros tolerar es seguir conviviendo con la corrupción. Parece que no hemos aprendido como país, ¿no? Lo que pasó en Lavallato y Club de la Construcción, malos empresarios junto con funcionarios e inclusive presidentes corruptos, pospusieron la necesidad de la población, priorizaron los proyectos que eran de intereses para ellos. Ahora vemos que no teníamos un sistema de salud a la altura de la pandemia. No, claro, somos el país con más muertes, pero no aprendemos de eso. Claro, y ahora tenemos un gobierno del pueblo que no está dando muestras de transparencia, ¿no? Se queja de que es obstruccionismo o que no lo dejan gobernar, pero el presidente comenzó teniendo reuniones fuera de Palacio, comenzó teniendo reuniones con empresarios que luego ganan concursos, licitaciones. Su círculo más cercano, secretario de presidencia, sobrinos, ahora su sobrina, su ministro preferido, defendido, que se mantuvo en el gabinete, ¿no? Su amigo Chotano, los más cercanos claramente están involucrados en corrupción. Y el presidente no hay prueba que le llegue, pero entonces el presidente, en vez de escudarse en que la Constitución lo protege o sacar una ley mordaza, debería, como hace una persona inocente, decir: investíguenme, aquí están mis teléfonos, entren a Palacio, claro, y que se aclare esta situación, y debería él ayudar a resolver ese problema y deslindar, retirar a las personas corruptas del MTC, que está tomado. Y ese es el problema, el MTC está tomado hace años. Si el MTC sigue tomado y si también el Ministerio de Vivienda no se resuelve el problema de corrupción, estos recursos que se generan todos los años no llegan y se quedan en el camino. Porque son estructuras de corrupción que han permanecido por décadas. Tenemos que ir, Óscar, a la pausa, por favor. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con el presidente Confie. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es la voz de la patria. Nos acompaña Óscar Caipo, presidente de Confiep, y estábamos hablando sobre las difíciles circunstancias que está viviendo el país y sobre la necesidad de buscarle una salida. Yo no sé si esto sea posible, pero yo estoy insistiendo en las últimas semanas en que esta salida debería consistir en confiar en el Ministerio Público, que la fiscal de la Nación haga la investigación sobre el presidente, que todos, comenzando por el presidente, colaboremos y esperemos los resultados de esa investigación, y si al final de la investigación, que no debería ser demasiado extensa, se concluye que el presidente tiene responsabilidad o podría tener responsabilidad, yo estoy seguro que los ciudadanos sabremos actuar en consecuencia y esperemos que el presidente también. Pero mientras tanto, el Perú necesita ponerse en acción. O sea, no podemos seguir con este nivel de parálisis en el que estamos. Entonces, por ejemplo, el acuerdo nacional, ustedes son parte, ¿no es cierto?, del acuerdo nacional. ¿Por qué no se convoca el acuerdo nacional? Bueno, se han habido intentos, ¿no? Recordará la visita que hizo Monseñor Barreto con el secretario ejecutivo, del acuerdo nacional, Max Hernández, pero trataron pues de usarlo políticamente, ¿no? Convocándolo el sábado previo al pedido de vacancia, al segundo pedido de vacancia, que era un lunes. Entonces, como acuerdo nacional representativo no solamente de las fuerzas políticas, sino también de la sociedad civil, no podríamos permitir de que eso suceda.
pero obviamente aquí estamos. Ha habido nuevos acercamientos, pero parece que el hecho de no haber atendido ese pedido ha generado un cierto distanciamiento y no está bien. Acá no es un tema de ver me gustó, no me gustó, que me dijiste que no, sino es qué es lo que necesita el país en este momento. Y lo que tú decías, Nicolás, ¿no? O sea, claramente la investigación, la nueva fiscal de la Nación está haciéndolo de una manera muy célere, pero el presidente tiene que ayudar a aclarar, tiene que deslindar. No puede quedarse como que esto no existe, ¿no? Y entonces poder retirar a las personas cuestionadas en el gabinete, en los principales ministerios, en las principales organizaciones del Estado, y no estar viendo los ministerios o las otras organizaciones clave del Estado como un de salud, como un Petroperú, como cuotas de poder o un botín, porque coincidentemente son lugares donde hay muchos recursos, ¿no? Entonces, y es ahí donde si se trabaja bien se genera más impacto. Y lo que no podemos dejar de ver también es los gobiernos regionales, ¿no? La descentralización no ha caminado bien, ¿no? Hay un tema de capacidades y hay un tema también de corrupción muy importante, ¿no? Estuvimos en Ucayali hace como 2 meses, el gobernador regional preso, 3 de los 4 alcaldes provinciales presos, 1 que lo quieren vacar por segunda vez, todos por temas de corrupción. Y tienes a Ucayali, que está rankeada en el índice de competitividad regional del IPE, en la posición 24, solamente, superada en la parte de abajo, lamentablemente, por Huancavelica, ¿no? Entonces, y están dejados, las carreteras tienen 1% de asfaltado, los colegios sin servicios básicos, las casas sin servicios básicos. Esos recursos se han generado, ¿no? El esfuerzo privado, la economía, el crecimiento de los últimos 25, 30 años nos han permitido generar vastos recursos. Se han duplicado, hasta triplicado los presupuestos, pero no están llegando. No están llegando a través de la obra pública y se quedan o en el MTC o en el Ministerio de Vivienda, para mencionar 2, claro, o se quedan truncos en los gobiernos regionales. Claro, porque hay una discusión, ¿no es cierto? Y hay mucha controversia sobre el cambio constitucional. Y yo creo que esa es una discusión importante que hay que hacer ordenadamente, ¿no es cierto? Y responsablemente. Pero yo creo que hay una cosa en la que todos deberíamos estar claros. El Perú ha sido un país que ha crecido en términos macroeconómicos, pero donde ese crecimiento no se ha correspondido por una mejora de vida de los ciudadanos, por una razón muy simple: el aparato del Estado ineficiente y corrupto. Si no hubiéramos tenido un aparato ineficiente y corrupto, estaríamos viviendo en otro país. Así es. En otro país. No es un problema ni de crecimiento ni de generación de recursos. Es un problema de cómo esos recursos son dirigidos y llegan, claro, a atender las necesidades. En determinado momento el propio Pedro Franque hablaba de la necesidad, cuando estaba en el Ministerio de Economía, de extender el sistema de las obras por impuestos. ¿Por qué? Porque es obvio, tú otorgas recursos y terminas en escándalos. O sea, había un ejemplo increíble: una compañía minera hace un hospital, cuesta 200 millones de soles y demora 2 años en hacerse, que era lo planeado. Esa misma obra se la encargas al gobierno regional, la obra lleva 7 u 8 años, no está terminada, está costando 3 veces más lo que se presupuestó, está atravesada de escándalos de corrupción, hay gente presa, pero lo que se necesita, la obra no está. Entonces, está claro que una de las medidas anticorrupción es generalizar el sistema de obras y compras por impuestos, es decir, que no solo sean obras. Así es. Y eso no es una responsabilidad solo del Ejecutivo, eso es un tema del Congreso que deberían estar discutiendo. Correcto. Hay una mesa técnica que el exministro Franque instaló en el MEF para poder generar propuestas para mejorar obras por impuestos. Eso debe eventualmente ir al Congreso, pero no van a desaparecer las obras públicas, la inversión pública en las regiones, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se trabaje en paralelo los dos, los dos temas, que no se generen incentivos perversos, porque si un proyecto va a obras por impuestos, se le está quitando presupuesto a ese gobierno regional o municipal, y al quitarle presupuesto se le está quitando pues la capacidad de generar un impacto directo que le genere beneficios políticos o lamentablemente le genere algún beneficio económico, que ha sido la mayoría de las veces, ¿no? Entonces creo que hay que diseñarlo muy bien. Nosotros en CONFIEP venimos trabajando en propuestas, ¿no? Porque ha habido mucha discusión de que hay que cambiarlo todo, ¿no? Sin ir a los problemas concretos. Nosotros creemos que hay estos 3 problemas: informalidad,
la descentralización, no llegan los recursos a atender las necesidades y la corrupción. Hemos hecho propuestas ya para el tema de informalidad, estamos trabajando en temas de descentralización, hemos pedido un estudio donde tenemos 20 recomendaciones, 18 de ellas no requieren ningún cambio constitucional, ¿no? Y las 2 que requieren son pequeños cambios, no son reformas complejas, sino que habiliten que se puedan hacer las reformas. Lo que necesitamos es combatir la corrupción, construir capacidades y generar transparencia, y no dejar pues que en las regiones se contrate al amigo del amigo, después subcontrata, claro, ese es el otro tema. No cumplen las obras. Claro, el otro tema es el perverso sistema de los puestos de confianza, es decir, entra un gobierno, pone en los puestos a la gente amiga, a la que apoyó la campaña, a la que es del partido, y en realidad están en esos puestos no porque están calificados, sino porque están ahí para levantarse todo lo que puedan mientras dure el gobierno hasta que venga el otro. Y esto acompañados por las mafias que se han construido en los ministerios, municipios, gobiernos regionales. Entonces, es una situación muy compleja que se resuelve con múltiples... Una de ellas, por ejemplo, la meritocracia, reducir Correcto. al mínimo el sistema de los puestos de confianza y que la mayor parte de cargos públicos sean ocupados por gente calificada, que pasó por toda una experiencia, que ha demostrado a lo largo de una carrera de honestidad, pero que sobre todo está calificada para el puesto, pero en fin. Y que tiene un nombre que defender, por una supuesto. honra que defender. Y con este gobierno, lamentablemente, estamos retrocediendo en institucionalidad. Una última pregunta, Óscar, es el tema de la polémica que se ha generado con lo de la derrama magisterial, ¿no? Es decir, los directivos de la derrama, la gente del SUTEP dice que es una intromisión del gobierno, la gente del gobierno dice que hay que democratizar la elección. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre este tema de la derrama? Bueno, nosotros hemos publicado un pronunciamiento luego de conversarlo con abogados constitucionalistas, porque cuando vimos el decreto supremo, nos llamó la atención que para una organización de régimen privado, el gobierno puede hacer modificaciones de este tipo, y nos confirmaron, con base en el estatuto de la derrama, que lo que ha hecho el gobierno no está bien. Tiene la capacidad de modificar algunas cosas luego de haber consultado a los órganos de gobierno, directivos, de la derrama, con base en el estatuto, y solamente los puede hacer en el ámbito de poder mejorar su funcionamiento, ¿no? Entonces, nosotros defendemos principios y vimos que aquí se está vulnerando un principio de la propiedad privada, ¿no? Porque este caso es el fondo de los maestros, ¿no? Que han aportado y que los están administrando a través de la derrama ministerial. Y entonces decidimos que deberíamos pronunciarnos, ¿no? Para defender ese principio y también defender la autonomía que tiene el sector privado y del fondo de los maestros que se vienen manejando, ¿no? Entonces, ahora, esto lo que estamos viendo es nuevamente por qué se hizo, ¿no? ¿Por qué en este momento se hizo? Entonces estamos viendo que hay un patrón de comportamiento del gobierno que está actuando a nivel de decretos supremos que muchas veces no pasan por el Consejo de Ministros. Sucedió con tercerización también, que es uno de los temas que estamos cuestionando nosotros, y obviamente estamos abiertos a discutirlo en el Consejo Nacional del Trabajo, con los trabajadores y el gobierno. Tenemos reunión el próximo lunes, pero como salió, no salió bien, Nicolás. No se consultó en Consejo de Ministros, no se tomó en cuenta algunas opiniones que se dieron ahí, incluyendo la del MEF, y obviamente no se llevó al espacio donde debería discutirse, que es en el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces estamos viendo un patrón de, por decretos supremos, ahora ha trascendido, estuvo en los medios hoy en la mañana, que el gobierno quiere también hacer modificaciones sustanciales en las relaciones laborales sindicales, ¿no? Y estamos a puertas de reunirnos en el Consejo Nacional del Trabajo después de haber trabajado meses. Es el espacio, el código, un anteproyecto de código de trabajo que contemple esos puntos debería ser parte del diálogo y no salir por decretos, ¿no? Claramente no están haciendo bien el análisis y debe ser por eso que ni siquiera lo presentan en su Consejo de Ministros, menos pasarlo por el Congreso o el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Es muy peligroso lo que está pasando porque no se está respetando los canales que corresponden y sobre todo la institucionalidad.
para que salgan buenas leyes, buenas políticas públicas. No, y no tenemos... además que cuenten con el respaldo de quienes están involucrados y comprometidos, y que Correcto. no ocurra que sacas una ley y resulta que los que van a ser afectados por la ley, o sea, por ejemplo, la decisión, estábamos hablando del tema del precio de los huevos y del pollo, ¿no es cierto? Lo que nos decían es que los productores de huevos y de pollo nunca fueron consultados si la medida que se tomó del IGB funcionaba o no, y no funciona, y si les hubieran preguntado a ellos les hubieran dicho, no va a funcionar, entonces te ahorrabas toda esta desazón que ha creado, porque has creado una decepción. Y se les dijo, la gente tenía una gran expectativa, ¿no? Se les dijo que por los niveles de informalidad no iba a funcionar e insistieron. Oscar, tenemos que terminar por el día de hoy. Yo te invito a que tomes este espacio. Acá nos escuchamos todos, escuchamos a todos. Yo sé que no hemos tenido necesariamente una buena relación, no por nuestra responsabilidad, porque nosotros siempre hemos estado abiertos, pero lo que tratamos nosotros es de escuchar a la gente, porque hemos tenido un país descontento al que no se ha querido oír. Y cuando nosotros en Exitosa hemos abierto el espacio y hemos dicho somos la voz de los que no tienen voz, es que a nosotros nos pasó la pandemia por la cabeza antes que pasara por la salud pública. O sea, en nuestro contacto con la gente nos permitió descubrir un país que no estábamos mirando. Y por eso fuimos de repente en algunos momentos antipáticos para alguna gente, pero alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que decir, oigan, esto no está funcionando. Y vino la pandemia y ya no hubo discusión. Sí, claro. Entonces, pero lo que yo te propongo, Oscar, porque tenemos un montón de invitados de secuencias acá en el programa, es que abramos este espacio. O sea, considérate claro, un invitado y tengamos un diálogo que yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? Claro que sí, te para el agradezco. interés de la Nosotros tenemos gente. el mismo espíritu y por eso estamos viajando por el país. Hemos estado la semana pasada en Arequipa, antes en Ucayali, en San Martín, en Cajamarca, escuchando los problemas de primera fuente, y esos problemas no se resuelven necesariamente haciendo un cambio constitucional, se resuelven poniendo a las personas con capacidad a analizarlos y a dar soluciones concretas que pueden ser inmediatas. Te agradezco mucho, Oscar, y yo creo que la gran conclusión de esto, convoque, presidente, al Acuerdo Nacional. Convoque al Acuerdo Nacional. Se necesita ese espacio con urgencia, por favor.